Y lamentablemente tenemos que hablar de el verdadero flagelo que son los siniestros viales, estas estadísticas que realmente son dolorosísimas porque se cuentan en vidas. Para tener un número de referencia, en 2024, el año pasado, solamente en tránsito por dos rutas nacionales que atraviesan Corrientes, la 12 y la 14, se han contabilizado más de 150 siniestros viales. Hay un pedido en concreto que tiene que ver con la declaración de la emergencia vial. Esto es un pedido que ha realizado una diputada nacional en el Congreso de la Nación, representante ella de la provincia de Corrientes. Y los números hablan por sí solos, pero justamente hay que llevar adelante las medidas. Estamos en contacto con la autora de este proyecto, la diputada nacional por Corrientes, Sofía Brambilla, quien tiene la gentileza de dialogar con nosotros. Diputada, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes, José, Joana, ¿cómo están? Un gusto. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, estos números sin duda hablan a las claras de la necesidad de una declaración de la emergencia vial. Pero, ¿qué quiere decir declarar emergencia vial o en qué se traduciría concretamente? Bueno, creo que esto es una demanda que como sociedad y como ciudadanos vemos. No basta leer las noticias todos los días para darse cuenta que ocurren accidentes a rato y lamentablemente se cobran vidas, pero lo que no se ve también es todo el perjuicio económico que eso genera por tener rutas en este mal estado. Y esto es un problema que obviamente viene hace años, que no es de este gobierno, pero sí le estamos pidiendo al gobierno actual de Javier Milei que tome las medidas porque los recursos están por un fideicomiso especial. ¿Qué significa esta emergencia? Un proyecto de ley que declara la emergencia vial es que le otorga al Poder Ejecutivo Nacional, a quien corresponde, poder agilizar las gestiones administrativas para poder poner en condiciones, sea la readecuación o modificaciones o adaptaciones de las rutas que hoy están en muy mal estado. Le va a otorgar por un año esta facultad, pudiendo prorrogarse por un año más. Hoy es responsabilidad del Estado Nacional mantener en condiciones nuestras rutas nacionales, sea de manera directa a través de la Dirección Nacional de Vialidad o a través de las concesionarias, de los concesionarios que tienen a su cargo también el cobro del peaje, ¿no? Que uno ve. Sí, a eso quería consultarle, ¿no? Porque por un lado está la obra pública, que de alguna manera sabemos a nivel nacional no existe mucha intención de llevar adelante desde Nación, pero por otro lado sabemos que estas rutas están concesionadas y las rutas están en muy mal estado, pese a que hay peajes y que pagamos los peajes. No, yo entiendo que hay una decisión de Javier Milei, del presidente, de ir a un déficit cero, de un equilibrio fiscal, lo respetamos, desde el pronto acompañamos todo el año en el Congreso, los argentinos están haciendo un esfuerzo enorme, pero hay prioridades, ¿no? Cuando se habla de las vidas de los argentinos, hay un gasto que el Estado tiene, hay una recaudación, nosotros pagamos los impuestos, los ciudadanos pagan, como decís vos, sus peajes, hay un fondo, como dije hoy, específico, creado a través de un decreto, donde hay tasa del gasoil y determinados recursos que genera ese fideicomiso que se tienen que invertir específicamente en el mantenimiento de las rutas. No estaríamos sabiendo, y es lo que voy a averiguar cuando a partir del 1 de marzo empiezan nuestras sesiones ordinarias en el Congreso, que si hay posibilidad de obtener información con respecto a dónde se está utilizando esos recursos. Rutas nacionales hay, por supuesto, en todo el país. Ahora, me preocupa la zona de la Mesopotamia, el NEA, nuestras provincias, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco. Así que vamos a ponernos en autos acompañando, porque este pedido, discúlpenme, lo hice, este proyecto yo lo presenté ya en el 22 durante el gobierno de Alberto Fernández, sin posibilidad de diálogo con el gobierno nacional. Y en este periodo que hay obviamente una posibilidad de diálogo con el gobierno de Javier Milei, seguramente entenderán la urgencia que tenemos los correntinos, los chaqueños, los misioneros por solucionar o por darle algún tipo de respuesta y mayor seguridad a quienes transitamos por las rutas. Sí, y objetivamente se lo pregunto, ¿no? De alguna manera, ¿tiene expectativas de que se brinde la información esta, al menos, digo, las concesionarias viales, estas rutas que están concesionadas? Estamos compartiendo algunas imágenes, vemos cintas asfálticas totalmente destruidas, pero ni siquiera, y hemos advertido que hay rutas donde ni siquiera se puede visualizar la banquina del avance de los pastos. Digo, ni siquiera cortan el pasto como para pensar en que pudiesen solucionar. No sabemos a dónde van realmente los recursos que se generan a partir de los peajes.
Mira, hay rutas que están concesionadas y otras que no. Donde no está concesionado corresponde a Vialidad Nacional ocuparse del mantenimiento de las basquinas y por supuesto del estado de la calzada de la ruta. Pero donde están los concesionarios viales, también corresponde a Vialidad controlar que los concesionarios cumplan con los pliegos y con el acuerdo que hicieron con el Estado Nacional. O sea, siempre hay una responsabilidad del Estado que no puede eludir porque esté concesionada si no eso es motivo, digo, de dar de baja Totalmente. la licitación, de dar de baja el contrato que se hizo. Si la empresa no puede hacerse cargo porque no le dan los costos, que no lo sé, no lo sabemos, deberían dar un paso al costado y dejar que otra empresa se haga cargo de la situación. Pero sí, el Estado tiene las herramientas para poder hacerlo, así que esperemos que llegar a buen puerto con los diálogos que estamos intentando establecer con el gobierno. ¿No son públicos estos números de lo que se genera justamente en la parte concesionada y con peajes? No, eso tienen los fideicomisos, que no se muestran los números. De hecho, el año pasado lo discutimos. De hecho, el mismo presidente Javier Milei cuestionó mucho los fideicomisos que se han ido construyendo a lo largo de los años, porque son como cajas negras que no se, o sea, se sabe de dónde se obtienen los recursos, pero no a dónde van los recursos. Bien. Claro. Diputada, usted nos contaba que este proyecto ya lo había presentado en el año 2022, allí en el Congreso. Del 2022 para acá, 5 años han transcurrido. ¿Las cifras se han incrementado en materia de accidentes a raíz del abandono de estas rutas? Mirá, no tenemos, la información que tenemos es del año 23, pero sí, claramente no cesan, digamos. Sí. Uno no puede estar tranquilo. De hecho, hice otras presentaciones, ustedes, bueno, sabrán, nosotros tenemos para cruzar a Chaco y el tramo que usan de la ruta 12, muchos camiones también entre Saladas y Riachuelo, también es una arteria que está muy congestionada por el tránsito de camiones que vienen de Paraguay, que vienen de Brasil, que cruzan por nuestro puente Belgrano, y eso genera muchísimos accidentes. También presentó un proyecto perfecto. O sea, hay una deuda pendiente con el norte del país que creo que lo venimos reclamando, el gobernador Valdés lo reclama, seguramente Leandro Esdero también, para dar respuesta a los ciudadanos correntinos, chaqueños, misioneros, entrerrianos, que sufrimos salir a la ruta y lamentablemente no saber si llegamos a destino. O sea, a mí realmente me duele como ciudadana abrir un diario o ver un portal y todos los días nos acostumbramos a ver noticias, ¿no? Si bien, ojo, que los accidentes ocurren por fallas humanas, porque uno quiere pasar un camión o algo, el estado de las rutas no ayuda en absoluto. Imagínense qué diferente sería para todos y qué tranquilidad tendríamos teniendo autovías. Ahora, entendemos que esas obras exceden los recursos, creo que son, por ahora no son posibles, pero sí se pueden ir, por supuesto, corrigiendo y mejorando las calzadas actuales, con las huellas que dejan los camiones, controlando el peso de los camiones. O sea, se pueden hacer cosas sin llegar al ideal, que sería una autovía que nos daría tranquilidad a todos para poder manejarnos con la seguridad que necesitamos. Sí, claro. O sea, los ciudadanos tenemos que tener conciencia cuando salimos a la ruta a manejar, por supuesto. Quienes conducen camiones también. Pero hay una desidia también de parte del Estado, que no es de ahora, repito, no es que estoy diciendo, pero hay un abandono de parte del Estado de una función que él es propia y que tiene que cumplir. Y como parte de ese abandono también incluso podríamos hablar de un enriquecimiento ilícito, porque la concesionaria sigue recaudando, pero bien lo destacaba Joana, ni siquiera el pasto se corta como para visibilizar la banquina. Bueno, exactamente, todo eso corresponde, pero el organismo de control es el Estado Nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad. Entonces, tenemos que plantearlo, tenemos que conversarlo y hay que ponerse a hacer su trabajo. O sea, cada uno tiene que cumplir su trabajo. Nosotros queremos poner en agenda en el Congreso de la Nación, por eso presentamos este proyecto, que también responde a una demanda de entidades empresarias de nuestra región, de nuestra provincia, como la Federación Económica de Corrientes, como entidades misioneras que también están reclamando por el estado de las rutas. Porque también genera pérdidas económicas para las empresas, ¿no? Todo el problema que genera para el transporte y el estado de los camiones, también tener las rutas en el estado en el que están. Sí, además estamos hablando de un
camino, en una ruta bioceánica que de alguna manera nos comunica al resto del mundo. Ahora, diputada, y por último agradeciéndole su tiempo, sabemos que el Congreso a veces se ha marcado las profundas diferencias políticas, seguramente este no será otro año fácil, de hecho se está preparando justamente la gran discusión que gira en otros términos, ¿no? Que tiene que ver más tal vez con lo político, pero preguntarle en concreto si existe o ya ha avanzado en diálogo con legisladores representantes de otras provincias, de Chaco, Misiones, bien decía usted, de todo este norte postergado y de alguna manera se puede reclamar como bloque esta mirada especial para esta parte del país. Totalmente, yo creo que viene por ahí el camino, si bien en cantidad uno puede ver que en el Congreso la provincia de Buenos Aires tiene 75 legisladores, por ejemplo, y en Corrientes tenemos 7, en Chaco otros 7, digo, o sea, pero de todos modos creo que los gobernadores dieron el puntapié uniéndose en esta región del litoral, región del norte grande, hay que empezar a empujar y trabajar en conjunto y en equipo en beneficio de nuestros ciudadanos del norte argentino. Bien, diputada, ojalá prospere por el bien de todos los argentinos y sobre todo de nuestros comprovincianos aquí en la región. Por supuesto, mi compromiso está para que los habitantes del norte argentino vivamos todos mucho mejor. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. La diputada nacional por la provincia de Corrientes del PRO, Sofía Brambilla.